Nuevo episodio, nueva entrevista en Presente Noticias, en nuestro canal de YouTube. Venimos siempre que podemos y que contamos también con el tiempo. Recibimos a alguien en nuestro estudio y hoy recibimos a alguien muy particular por dos motivos. El primero porque es la primera vez que vuelve a brindar una entrevista a un medio de comunicación después de un año. Quiero decir, habla públicamente después de un año, y luego por una noticia que es del día de hoy, que ya se venía viendo lo que iba a pasar y se venía analizando un hecho posible, que es la lectura de la sentencia y la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación. Y cuando digo lo particular de la persona, estamos hablando de Juan Carlos Morán, abogado y ex candidato a intendente de Bolívar, ex diputado nacional, que en uso de sus atribuciones, allá en el año 2008, realizó la denuncia con la que se inicia precisamente la investigación contra la expresidenta, así que hoy seguramente lo van a ver un poco movilizado por esta situación, porque entiendo, y ahora él me lo va a responder, es el cierre, si se quiere, más allá de que faltan algunas instancias y sobre todo la condena firme, de una etapa en lo que compete a materia judicial y también a materia política. Así que bienvenido, Juan Carlos, gracias por visitar el estudio de Presente Noticias. Un gusto, Marcos, la verdad que un gustazo de estar acá. Bueno, decíamos que hacía ya más de un año, un poquito más de un año, que no hablabas públicamente. Recordemos, la última vez que se te escuchó así en público, pero ante la presencia de medios, fue en 27 de octubre de 2023, luego de las elecciones. Y desde ahí seguramente has tenido un poco más de tiempo para vos, para dedicarte a tus cosas, obviamente sin alejarte de la política, ¿no? Así es. La verdad es que a mí me parece que corresponde un poco el silencio cuando la sociedad elige. De alguna forma hay que darle un tiempo al que ganó, más allá de que el resultado haya sido muy apretado, el más parejo desde el 83 a esta parte, en los 40 y pico de años de democracia es el resultado más parejo, pero hay que darle un tiempo. Me parece que es prudente, digamos, y a mí me parecía que como líder de la oposición y habiendo sido el candidato a intendente, era prudente guardar silencio durante un tiempo. Me parece que ahora ha pasado un año y de alguna forma se pueden hacer algunas apreciaciones, pero más allá de eso... Sí, apreciaciones que seguramente vamos a hablar, pero quería preguntarte justamente por este tema, por el tema de la denominada causa vialidad, que es el tema hoy que está en la agenda de los medios nacionales, que falta, como digo, seguramente en instancia de la Corte Suprema, pero que ha traído una ratificación a aquella denuncia que vos realizaste y que también te habían mencionado en alguna de las declaraciones. Tu nombre es parte inseparable, se podría decir, de este caso. En realidad nosotros empezamos una investigación muy fuerte a partir del 2008 como diputado nacional junto a Elisa Carrió y otros diputados, pero particularmente en el tema de la obra pública y vialidad, el que más me metí a investigar, a viajar a Santa Cruz, a comparar precios, a hacer peritajes, fui yo como diputado nacional con mi equipo, y eso recayó en una denuncia madre, de alguna forma una denuncia principal, que fue el 8 de noviembre del 2008, en donde veíamos una cuestión sistemática en la obra pública, y que por eso presentamos un planteo no solamente de delito de defraudación a la administración pública, de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de cohecho, sino de una especie de asociación ilícita para saquear el Estado, para delinquir, para realmente quedarse con parte de retornos. Esto fue parte de una investigación hace 15 años, en el 2009, la verdad es que nos trataban de locos. Recordemos que Cristina ganaba con un 50 y pico % de votos,
que Elisa Carrió en paralelo tenía un 2, un 3%, y por lo tanto nos trataban de locos, a mí nos trataron de ridículos, eso en lo público, y también en lo personal sufrimos amenazas, robos. ¿Vos ahí dónde vivías muy en difíciles. ese momento? A ver, mi dirección, en mi dirección acá era Leiría 360, pero más allá de eso, gran parte de ese tiempo, de lunes a viernes, estábamos en Capital y en parte de los fines de semana viajábamos. Los 2 nenes eran chiquitos, así que la pasamos complicado de alguna forma. En el 2000 esas denuncias se van profundizando. Austral Construcciones y Lázaro Báez aparece claramente como el destinatario, el beneficiario de gran parte de la obra pública, que se pagaban sobreprecios, que las obras a veces no se hacían, que se hacían por la mitad, que le giraban más de los avances físicos, y las causas, en realidad hubo un fiscal primero, que fue el fiscal Gerardo Policita, un juez Cercolinis, que hicieron toda la parte de investigación. Por eso, más allá de que la expresidenta Cristina puede apelar todavía, pero acá ha habido fiscales, jueces de instrucción, el Tribunal Oral Federal que la condenó y ahora casación. O sea, ya ha pasado por muchas instancias y todos dicen sí hubo corrupción, sí hubo corrupción. Y en el 2016 hay una especie de auditoría que fue como una autopsia de esa corrupción que nosotros habíamos denunciado, por parte de Vialidad, en ese momento la encabeza Iguacel, se demuestran muchos hechos y ahí de alguna forma avanza la causa y empieza toda la parte del Tribunal Oral Federal, paradójicamente empieza casi con la nueva gestión cuando el kirchnerismo vuelve al poder, porque el 2 de diciembre del 2019 es cuando Cristina declara en la serie de indagatorias. Las sesiones las audiencias eran los lunes. Ella declara el lunes 2, tal vez la gente que nos vea y que nos escuche y nos lea va a recordar, es cuando Cristina dice, le preguntan, doctora, ¿va a contestar preguntas? Le pregunta al tribunal, en la primer causa que llega a juicio oral y público, y ella dice, ¿preguntas? ¿Yo preguntas? No, los que van a tener que contestar preguntas a la sociedad son ustedes. En ese episodio es 8 días antes de asumir como vicepresidenta de la Nación, y una semana después, o sea, un día antes de asumir como vicepresidenta de la Nación, me toca ser el primer testigo en la causa, porque cronológicamente Diego Luciani, el fiscal del Tribunal Oral, me cita porque habíamos sido de los primeros en hablar. Me cita a mí, a Carrió. Bueno, Carrió decide presentarse por escrito y yo voy con mi carga pública, lógico, y declaro alrededor de 5 horas como primer testigo en esta causa que hoy es condenada y confirmada la corrupción y la prisión de Cristina por 6 años. Una de las cosas que plantea Cristina es, esto es persecución judicial, persecución política. Anoche, bueno, publicó, digo anoche, me refiero al martes 12 por la noche. Cristina dice, esto es persecución política, no menciona obviamente a Juan Carlos Morán, menciona a 3 de los jueces, a los 3 jueces de casación. Y bueno, obviamente habla del lawfare, que es el concepto utilizado en los últimos años, o que trae, digamos, a colación Cristina, en su momento pasó con Lula da Silva en Brasil, de la utilización de la justicia con fines políticos. Lo que uno ve es que independientemente de si eso que dice Cristina se refleja hoy, claramente el término lawfare no estaba en el 2008 cuando vos hiciste la denuncia, digamos. No, al contrario. La verdad es que nosotros, un diputado, a veces la gente que nos ve va a creer que el diputado es un diputado del pueblo, de la localidad que lo elige. Un diputado es un diputado nacional o un diputado provincial y se tiene que encargar de cosas provinciales o nacionales, sea 2 tareas principalmente como Poder Legislativo: crear leyes y controlar al Poder Ejecutivo, digamos, son los 2 roles de un diputado. La verdad es que como diputado de la oposición los proyectos de leyes era muy difícil sacarlos, así que gran parte de mi labor como diputado fue hacer alrededor de 100 investigaciones, la mayoría sobre obra pública, algunas sí fueron
por el tema sindicalismo, por el tema narcotráfico, algunas otras mafias que tratamos de sacarle la careta, pero gran parte fue por la obra pública. 46 terminaron en denuncias penales y varias de ellas terminaron en condenas al cabo de años, en una condena que tiene Julio Devido por una causa de Río Turbio, otra condena que lamentablemente tuvieron que morir 51 personas en 11, pero que nosotros lo habíamos anticipado 3 años antes, el cohecho entre Ricardo Jaime y los empresarios siriglianos. O sea, varias cosas fueron anticipatorias de lo que iba a ocurrir. En ese momento no se hablaba de esto y era, digamos, uno de los momentos de mayor fortaleza también de... Era un momento absolutamente de fortaleza. La verdad es que ellos ignoraban prácticamente cualquier denuncia que se hacía, salvo algún debate político con algún funcionario en el Congreso. Después, en general, la verdad es que las causas se cerraban muy rápido. Recordemos que Ollarvide era un juez muy adicto al poder de turno y le terminó cerrando un montón de causas. Nosotros, ¿por qué Cristina al día de hoy no da respuestas jurídicas a un caso que tiene claramente pruebas jurídicas de corrupción? Da una respuesta de carácter político. Hablar de que es una persecución política es dar una respuesta de carácter político. Ella en ningún momento da argumentos jurídicos cuando en realidad acá hubo una empresa que es Austral Construcciones que se crea un mes antes de asumir, con el amigo personal de Néstor Kirchner. Una obra pública claramente direccionada a Santa Cruz y finalmente sobreprecios, en la comparación de precios estandarizados, sobreprecios terribles. Y luego un entramado de sociedades que de alguna forma generaban una especie de lavado de dinero con ingresos importantes que iban a empresarios privados amigos, pero que en algún momento retornaban a través de los emprendimientos privados que generaban el propio matrimonio Kirchner, como el caso de los hoteles. ¿Por qué crees que entonces porque Carrió ha hecho un montón de denuncias, seguramente vos hiciste más denuncias, pero ¿por qué esta es la que llega a este punto? No pasó con otras causas. Creo que Cristina debe tener así causas importantes, sobre todo aquellas que tramitan en Comodoro Pi, debe haber más de 8 o 9 supongo, ignoro un poco el tema. Pero ¿por qué crees que a partir de esa denuncia es la que levanta Fiscalía o la que decide también profundizar en la investigación? La verdad es que yo creo que fue, más allá de que después podemos discutir otras cosas, podemos discutir la ampliación de derechos, podemos discutir la política pública del kirchnerismo, con mucha sensatez la podemos discutir, y los avances y retrocesos que ha habido en general en la política pública, y podría ser una discusión muy interesante, pero desde el punto de vista de la transparencia o corrupción, no tengo dudas de que fue una década saqueada, una década de muchísima corrupción, y la verdad es que cuesta mucho demostrar la corrupción del poder. Muchísimo cuesta, porque el que maneja los papeles, el que maneja es el mismo que está en el poder, y más aún cuando ese poder continúa 4 años, reelecto 4 años más, en realidad casi como que vos las pruebas las tenés en la mayoría de los circuitos públicos del propio manejo. Es difícil que ocurra un allanamiento, es difícil que ocurran determinadas medidas de pruebas, y también los jueces de Comodoro Pi en algunos casos son tiempistas y en otros casos son, el caso de Ollarvide, que era un corrupto, ¿me entendés? Entonces el tipo cerraba las causas en forma expresa, en 3 o 4 meses le cerraba las causas al kirchnerismo. Nosotros hicimos una denuncia por el enriquecimiento, porque la contracara de la corrupción también fue un crecimiento escandaloso del patrimonio de Néstor y de Cristina. Néstor y Cristina crecieron su patrimonio año tras año a pesar de que sus ingresos primarios eran de sueldos públicos. Y crecían, y eso fue parte de lo que acá también se plantea como argumento en la condena, ¿no? Juan Carlos, en el caso de Vialidad, fue más tajante, por eso hablé del 2016, cuando Iguacel como presidente de Vialidad hace una auditoría sobre la obra pública. Ahí surge casi como una autopsia
de una corrupción, sale todo el olor a podrido de los sobreprecios de Lázaro Báez, y ahí es como que desde adentro del mismo Vialidad se pueden llevar un montón de elementos de prueba y por eso se acelera la causa. Vos hace un tiempo se armó una polémica porque una referente de la comunicación, se llama Mayra Arena, había dicho que si un gobierno, si tenía un poquito de corrupción, lo voy a decir muy burdamente porque no recuerdo el textual, que era un gobierno, si tiene un poquito de corrupción pero hace, vaya y pase. Eso dijo ella, bueno, se generó toda una polémica al respecto por esa frase. Y vos mencionabas recién, o hace un ratito, el tema de la discusión por la ampliación de derechos y demás. ¿Crees que a veces cuando un gobierno, o qué pasa cuando viene un gobierno que tiene una política como esto, la mencionada, de ampliación de derechos y demás, e incurre o se sospecha o se lleva adelante un proceso judicial porque está implicado presuntamente en un hecho ilícito de corrupción? ¿Crees que eso es difícil que se separe? Va a ponerlo en estos términos: un gobierno que hace obra pública y tiene casos de corrupción, sea la máxima autoridad del país o sean sus secretarios, ministros o demás. ¿Crees que hay una contracara que es, un gobierno no tiene ninguna corrupción, pero porque no hace nada? ¿Crees que eso se da así en el país? Mira, la verdad es que en política, como en todo, debe haber transparencia 100%. O sea, yo no coincido conceptualmente con esa persona. Tiene que haber transparencia y punto. Más aún porque vos estás administrando los recursos públicos, ni siquiera los tuyos. Estás administrando la plata del pueblo. Res pública, cosa pública. Entonces, obviamente que también agrego, el radicalismo hoy lamentablemente está con una discusión interna, dividido, con complicaciones. Pero no tengo dudas que si el radicalismo en sí mirara hacia atrás, hacia su deber ser, es alemniano y hace al deber ser de la política, la transparencia al 100%, y claramente en eso es el contraste del movimiento peronista. Claramente. El movimiento peronista sí tuvo un poco ese planteo que vos decís, el roba pero hacen. Lo tuvo en algún momento ese planteo. Ahora, la verdad es que para nada se puede justificar. Ahora, si vos me decís, la sociedad vota por la lucha contra la corrupción, la sociedad vota, y la verdad es que la sociedad en gran parte vota de acuerdo a cómo está la economía del momento, de acuerdo a cómo está el consumo, de acuerdo a cómo está el empleo, de acuerdo a cómo está la inversión. Y en gran parte primero analiza la parte económica y luego analiza otras variables. Si no, nunca Cristina, habiendo sido la jefa de un sistema absolutamente corrupto, podía lograr el 54%, y nosotros, habiendo sido los tipos que resistíamos a eso, que mostrábamos todas las pruebas, sacamos el 3%. Cristina mencionaba esto de los jueces. Vos, como hombre del derecho, lo decía en su carta o en la publicación que hizo anoche, dijo: jugaba al golf con Macri, se juntaba a comer un asado con Macri, era el pariente de no sé quién. No lo voy a leer porque lo tengo acá cerquita, pero quien no haya visto la publicación de Cristina, que la vea. Eso, de ser así, digamos, de ser como ella plantea, ¿no genera un ruido en la causa? Vos decís, Macri fue el opositor a Cristina, pero, y ahora, y en su momento Marcos, también... Marcos, hay han pasado 4 o 5 fiscales, han pasado entre todos los tribunales, más los jueces, han pasado varios jueces, o sea, no estamos hablando de 1 o 2 personas. Acá hubo un fiscal policita que investigó todas las cosas que nosotros planteamos durante años, con un juez Ercolini, que investigaban, y muchas causas que se fueron inclusive desagregando. Yo recuerdo un diálogo con el fiscal Marijuán, por ejemplo. Yo en un momento, en el 2010, denuncio a Cristina y a Néstor Kirchner, antes de que Néstor falleciera, por lavado de dinero. Cuando veo claramente el enriquecimiento escandaloso y los ingresos que venían de un fideicomiso
que estaba en sociedad con Austral Construcciones, de hoteles que estaban con otro proveedor de la obra pública, de la venta de terrenos fiscales que eran a otro proveedor de otra obra pública. Claramente veía que en realidad ellos ingresaban plata de proveedores del Estado que habían hecho grandes negocios con sobreprecios del Estado. Entonces era como un triángulo. Voy sobre lavado y la verdad es que Marijuán, que era un fiscal que trabajó mucho, me dijo, les va a ser muy difícil demostrar a ustedes la asociación ilícita, y hoy me acordaba de eso, y el lavado de dinero. Y al poco tiempo me terminaron cerrando esa causa y la archivaron. Y yo no pude demostrar que había lavado. Al cabo del tiempo, por eso digo, se cerraron muchas causas en esa etapa de poder kirchnerista fuerte. Pero la verdad es que se mantuvieron abiertas y vivas muchas otras, y cuando se presentaron más pruebas y auditorías, como fue el tema de Río Turbio con una condena posterior de debido y un desafuero, pudieron avanzar. Lamentablemente, y vos me decís, 10 años, 15 años, es muchísimo tiempo. Hubo un fiscal, me parece, como Diego Luciani, que es un tipo intachable, que se la jugó realmente de una forma bárbara, un tribunal oral que permitió, digamos, un debido proceso. Ahora esto está en casación y seguramente Cristina va a ir con un recurso extraordinario o un recurso de queja a Corte Suprema, y como es una expresidenta se lo van a dar. Entonces va a continuar este proceso en la última instancia. Pero la verdad es que ha tenido un montón de secuencias en las cuales pudo, digamos, si hubiese alguien que no se ajustó a derecho, bueno, pero acá hay mucha gente que termina diciendo lo mismo: ratifico, hubo corrupción, ratifico, hubo corrupción, ratifico, hubo corrupción. Bueno, con esta cuestión de los tiempos, de lo que se viene, te quería preguntar, esto no la posiciona a Cristina, y ahí ya te meto un poquito más en la coyuntura política nacional, que quiero saber un poco tu opinión. No la posiciona como una referente principal de la oposición, que ya lo venía haciendo, que ahora asume en el PJ y refuerza este discurso de la persecución judicial y demás. Está bien que Milei zafa en esta, porque no queda él como en su momento Macri, era un blanco más fácil para vincularse, sobre todo por esto que dice Cristina, de que los jueces y amigos y demás que te consultaba recién, pero además porque Macri le daba más relevancia al accionar de la justicia, cosa que Milei viene de afuera, viene de otro ámbito, entonces no sé, digamos, no lo puede vincular. ¿Cómo crees que impacta esta sentencia digamos, en la estructura de la política nacional hoy? Digo, más allá de que esto no es responsabilidad tuya, vos hiciste la denuncia y 12 años después viste los resultados. Veía algún meme, ¿viste? Y eso, la cara de Milei y la cara de Cristina, y le decía a algún amigo hoy en un grupo de WhatsApp: la verdad es que yo sé en dónde estábamos nosotros en el 2008, en el 2000, o sea, poner a Milei como contracara de esta causa, sinceramente, es no entender nada. Es subirse a un caballo de una carrera muy larga, claro, por eso digo, Cristina la cual no puede decir hoy el gobierno nacional, en la cual Milei existe en política desde hace 3 años, es el presidente de la nación, existe desde hace 1 año y medio con una incidencia importante, y como presidente desde hace 11 meses. Pero la verdad es que en el 2008-2009, la verdad que no sé, creo que trabajaba con Eurnequian. En el 2016-2017, cuando a mí me tocó ir, yo me lo solía encontrar a Milei en el programa de Mauro Viale, donde yo iba bastante, y Mauro lo invitaba mucho al Despeinado, para nosotros era el Despeinado, y lo invitaba mucho, y la verdad es que hacía algunos shows en términos de economía, no hablaba para nada de la corrupción. Por lo tanto, digamos, acá hay años de trabajo de gente que nos jugamos el pellejo. Porque una cosa es, Marcos, hablar ahora, y otra cosa es poner las pelotas, la firma y la verdad, la seguridad de tu propia familia en ese momento. Es muy distinto.
y tener hijos, y la mamá de tus hijos pidiéndote que por ahí que no lo hagas por los chicos, y tus padres también diciéndote lo mismo, y en el medio salir de un canal de televisión y que te robaran la computadora, o directamente amenazas a mí o amenazas a mi asesor de prensa de muerte. Entonces, la verdad que por eso te dije hoy, para mí la confirmación de esta condena a Cristina, lógicamente que me moviliza emocionalmente, porque a nosotros la sufrimos, Marcos. Yo creo que gran parte de tu audiencia es joven y no tiene ni idea. Es más, creerá Juan Carlos Morán, el último candidato a intendente. Flaco, hace 15 años éramos uno de los pocos, sin apellido, sin plata, sin sponsor, que nos jugábamos las bolas para denunciar a la casta política, porque hoy me hablan de la casta. La verdad que nosotros hablábamos de la omertad y del sistema político en ese momento, y yo te puedo asegurar que en ese momento también, cuando sufríamos amenaza, Marichu iba con Nachito y con Maite así agarrado al jardín por miedo a que nos pasara algo, y hubo días que nos vinimos a Bolívar casi en una suerte de protección por unos días porque estaba pesado el ambiente en Buenos Aires. Entonces, y tuve que sufrir de algunos diputados en cenas de 15 o 20 tipos de tratarme de ridículo y decir, ¿para qué denunciar si nunca se va a demostrar nada? Me acuerdo un día estábamos con productores agropecuarios y el diputado Viale de Entre Ríos, voy a decir el nombre porque la verdad que pero vos sos un ridículo, ¿para qué denunciás si sabés que nunca se va a poder demostrar la corrupción? Y yo digo, qué bueno que denunciamos, qué bueno que hubo causas abiertas y que 15 años después dicen todos, se pudo comprobar, hoy hay una condena. Pero para esto corrió mucho agua debajo del puente, que muchísima gente no tiene ni idea, no sabe. Entonces, la verdad es que, lógicamente, creo que en la coyuntura política, Milei y Cristina, ambos son funcionales uno al otro para esa polarización, y aquellos que en el fondo podemos pensar en una tercer vía, pensar en una cosa diferente, nos queda un camino muy angosto, porque la Argentina vota a favor o en contra, y entonces queda un camino muy reducido para recorrer. Seguramente va a ser un camino político y electoral muy difícil. Bueno, y con respecto a esto, ya me dejaste un pie, si se quiere, para hablar, bueno, ¿cómo ves? ¿Por qué? Voy a justificar o argumentar por qué te llevé a la coyuntura nacional y lo quiero comentar para quienes no lo saben. Vos seguramente estás dentro de no sé cuántos convencionales nacionales de la Unión Cívica Radical, que seguramente va a tomar una definición de cara al 2027, y eso, más allá del momento cuando llegue, que vos tengas que elegir y demás, conlleva ubicarte en tiempo y espacio y ser fuertemente orgánico también al partido por el cual te presentaste a elecciones en 2023 y que integraste listas para las internas de este año. Como integrante hoy y con este carácter de convencional nacional de la Unión Cívica Radical, ¿cómo crees o cómo ves primero la situación que está atravesando el país en términos políticos? Si querés hacer también alguna mención al termómetro social, ¿cómo lo observás? Y bueno, ¿cómo crees que se tiene que comportar la política en general, pero en particular el partido el cual integrás? Yo no estoy de acuerdo con la conducción de Lustó. Y creo que Lustó, habiendo sido ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, militando en el peronismo un tiempo, hoy preside el radicalismo, es una contradicción que nos ha hecho un mal terrible al partido. Nos ha desdibujado totalmente. Creo que es muy bueno que en la provincia de Buenos Aires haya ganado Miguel Fernández. Es un intendente que muestra cercanía a la sociedad, que es cercano acá fue intendente de Trenquelauquen, cercano a todo lo que es el interior bonaerense. Eso va a permitir seguramente ser opositor y construir una alternativa en la provincia, junto con otros, no va a alcanzar un solo partido, junto con otros, de un gobierno provincial que claramente está muy desdibujado también,
vale la pena decirlo, pero que permitió una reelección porque la oposición estuvo dividida. Entonces, con un porcentaje menor, Kicillof fue reelecto. A nivel nacional, la verdad es que hay algunas reformas que son importantes, hay algunos conceptos que son importantes. O sea, nosotros podemos estar de acuerdo con, obviamente tiene que haber déficit cero, y sí, en toda familia, en toda empresa, uno tiene que gastar no más de lo que le ingresa. Digamos, ese concepto está bien. Hay una baja de la inflación, sí, después se discutirá si fue por licuación o si fue por verdadero ajuste. Yo no creo que el ajuste fue, en algunas áreas sí, pero también te puedo enumerar áreas que no ajustaron y que deberían haber ajustado. Ahora, ojalá la Argentina le vaya bien y tenga un plan de desarrollo, de inversiones, de empleo, que todavía no está. Ojalá exista eso. Después hay situaciones que no comparto. Si vos me decís, ¿cómo ve a los jubilados? Y la verdad que a los jubilados, el 82% móvil, por coherencia, nosotros lo votamos y Cristina lo vetó. Y ahora estaba bueno también que se hubiese votado y el que lo votó fue Milei. La misma situación práctica del 2010, exactamente igual, el mismo veto. Ahora, no alcanza la guita, entonces ajustá la CIDE. No le dé presupuesto a la CIDE, pero no los cagues a los jubilados. Entonces, el tema de la universidad pública. Vos me dirás, hasta aprovecho a agregar, ¿por qué a veces no participás? La verdad que no participo de circos kirchneristas que dicen defender la educación pública cuando la destruyeron. Me parece realmente una sobreactuación de algunos dirigentes a nivel nacional y a nivel local también, que sobreactúan en favor de una defensa como para posicionarse enfrente a Milei cuando en realidad les calentó un pito la educación cuando fueron parte del gobierno, los ajustes sobre la universidad y demás. Ahora, la verdad es que está bueno que se controle y se audite todo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso si hemos luchado por el control y la auditoría en todas las áreas? Pero me parece que está muy mal el ataque sistemático a la educación pública, a la universidad pública, porque la verdad es que gracias a la universidad pública muchos, yo estaba viendo, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata y salió una de las, bueno, la primera de la Argentina y creo que salió la 20 y pico en el ranking entre 100 universidades del mundo y fue la primera, la Universidad Nacional de La Plata, y gracias a la universidad pública muchos hemos logrado tener una herramienta de igualdad y de ascenso social, y la educación pública y la escuela primaria y secundaria. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con eso. Control sí, auditoría sí, que no se use plata para ñoquis, para bancar la política, correctísimo. Pero no ir contra un sistema que nos iguala. Desde la ley 1420 en adelante, la verdad que nosotros siempre la vamos a defender. ¿Crees que hoy hay un clima social de apoyo al gobierno, de cautela de mucha gente, decir, bueno, estoy en esta, no sé bien para dónde va a disparar? En su momento uno veía sondeos, por lo menos los primeros meses había quizás algo más de esperanza, no sabemos si esa esperanza se mantiene en la gente que, bueno, dice, va a estar mejor, estamos sufriendo esta vuelta, estamos ajustando todo esta vuelta para que en unos meses sea mejor. ¿Crees que hoy eso empezó a cambiar? Que, digo, siempre la elección legislativa, estamos hablando de la del año que viene, es la que valida, digamos, un mandato o la que le hace un llamado de atención a los oficialismos. ¿Cómo crees que la sociedad está percibiendo la situación social y cuán determinante va a ser eso en la elección de 2025, en todos sus estamentos, por supuesto? Es muy difícil hablar de futuro en la Argentina, es muy difícil. A ver, el otro día hablábamos con alguien y me dice, ¿qué va a pasar en el 2027? Yo decía, en un país donde 3 años antes el que fue presidente de la nación no hacía política. Claro, no existía. y 4 meses antes el 100% de los electores, inclusive los que lo votaban a Milei, no se imaginaban verlo presidente. ¿Qué podés hablar al año que viene o de acá a 3 años, digamos? Yo te voy a decir lo que pienso hoy. A mí me parece que en realidad mucha gente está ahogada económicamente, aunque esté de acuerdo con muchas reformas, siente que no aguanta más,
que está ahogada, está esperando la salida, y muchísima gente tiene mayor aguante porque no quiere volver al pasado y porque ve solamente dos cosas: el gobierno o la vuelta de Cristina y el kirchnerismo. Entonces, en esa cuestión binaria de ver la sociedad, la política la vuelta y el de electorado, Cristina entonces, ahí dice, no, prefiero seguir aguantando en esto. Me parece que ahí hay una parte importante que aguanta más por no querer volver al otro. Ahora, la pregunta... ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Un paréntesis. Bien. No aguanta, aguanta porque si no viene Cristina y el kirchnerismo, o aguanta porque la otra opción viene la inflación, el último desastre del gobierno. Digo, uno ve que Cristina va creciendo en parte en intención de voto o en su imagen. Ahora se viene hablando en los últimos días que, sobre todo en el conurbano bonaerense, quizás crece un poco su imagen. Por lo menos un sector de la provincia de Buenos Aires, el más atomizado, que estamos hablando de Gran Buenos Aires y las localidades del conurbano, que quizás tienen un mayor apego hacia esa figura. Quiero decir, quizás, como decís vos, para mucha gente es Cristina, pero para otra gente decir, no, es la inflación, no es tanto Cristina, es la inflación, el descontrol de precios, porque quizás otros recuerdan a Cristina más en su gobierno como presidenta que en su mandato como vicepresidenta. ¿Eso no lo ves así? En realidad, la sociedad, por lo general, se votan los cambios. Hay una gran parte del electorado que vota en contra de. Y Macri le gana a Cristina porque había una porción importante de la sociedad que quería que Cristina se fuera. Uh-huh. Y Alberto y Kicillof y Cristina ganan a Macri porque había una parte de la sociedad que quería que se fuera Macri. Y ahora no tengo dudas de que si Juntos por el Cambio no se hubiese dividido y no hubiese hecho tantas cagadas, la verdad es que el gobierno la mayoría quiere que se vaya Milei, Juntos por el Cambio. Pero ¿qué pasa? Milei logró ese electorado y terminó. Entonces, en realidad hay que ver cómo es el desarrollo político, económico y de gestión de Milei. Cómo va a impactar, y si vuelvo a decir, por eso dije, ojalá haya un plan de desarrollo, de inversiones. Vos sabés que es desarrollo, inversiones, generación de empleo, disminución de la pobreza, digamos, es un circuito. Entonces, si esta parte existe, perfecto, vos solucionaste variables macroeconómicas, estabilizaste el tipo de cambio, bajaste la inflación, generaste controlar el déficit, pero esos son buenas bases para lo otro. Si lo otro se logra, la verdad es que mucha gente va a apoyar al gobierno. Si lo otro no se logra, cada vez va a ser un letargo como la última época del menemismo, que fue una especie de recesión y era una situación de estabilidad, pero estabilidad de cementerio. Y eso llegó a un punto que te hacía perder votos todos los días, y el gobierno perdía votos todos los días, y hubo una alternativa, que en ese momento fue la Alianza, que ganó. Ahora, el mayor problema que yo veo es el desafío, creo, de cómo se construye también una esperanza en el medio de gente que, por lo general, que está más acostumbrada a votar en contra de, y a verlo como una situación binaria. Esa esperanza posiblemente la tenga que construir también alguien que pueda venir de historia sana y que también tenga cierta capacidad disruptiva, y no es fácil encontrar ese tipo de figuras, ¿no? Entonces, el mayor perjuicio es que si le va mal a Milei, vuelva el populismo del kirchnerismo, ¿no? Volvemos al inicio de la entrevista, que cuando te presenté, hablábamos de que hacía, después de un año, después del resultado electoral del 2023, que perdiste por muy poquitos votos, no habías, hecho pública ninguna declaración. Me argumentaste que era porque había que darle tiempo también al ganador, creo que dijiste exactamente sí. Eso. Pasó el tiempo, pasó ese momento de darle tiempo al ganador.
¿qué podés decir a un año de ese resultado electoral? Digo, algo de lo que vos decías en esa campaña se predijo, o sea, algo que vos decías, esto va a pasar si gana el oficialismo, ves que esté pasando, o sea, o alguna advertencia tuya que hiciste en campaña, ves que hoy digamos, lo mismo que pasa a nivel nacional, que dicen si gana te vas a encontrar con esto o va a pasar esto, digo, algo de lo que vos venías previendo, ¿crees que hoy se está viendo reflejado? Mira, la ciudad sigue con mucha mugre, el sistema de salud es un reclamo permanente, los caminos rurales lo mismo, no existe un plan verdaderamente social y de contención social en una época de crisis económica nacional, menos aún hay funcionarios que estén pensando un sistema productivo, de apoyo a la pequeña, a la mediana empresa, al comerciante local, de desgravaciones impositivas, de capacitación para una modernización. No existe una modernización del Estado municipal tampoco. Ahora, yo te digo una cosa, cuando nosotros perdimos por tan pocos votos, si 166, yo digo, para entender la lógica, cada 100 personas que encontremos, solamente hubo una persona de diferencia entre los que lo votaron a Pisano y los que nos votaron a nosotros. Y si querés, te digo, entre los bolivarenses hubo menos, por el abultado diferencia que tuvimos. Urdapilleta y Peruano. El abultado diferencia que tuvimos en el resultado de la mesa de extranjeros. Nosotros, creo que, mira, de las 90 y pico mesas, creo que Marcos Pisano ganó, ponele 44, empatamos 2 y yo gané otras 44. Una cosa así, fue prácticamente, y las diferencias eran 3 votos, 2 votos. Pero en cambio, en la mesa de extranjero hubo 100 y pico votos para Marcos Pisano. Lo digo como dato porque si vamos a los bolivarenses la diferencia es menor todavía, y más allá de que existe obviamente el derecho a votar en lo local y provincial, pero también lo que quiero decir es que aquellos que analizan la historia, la situación local, querían más un cambio. Cuando perdimos por tan poco, yo pensé que iban a mejorar. Te digo la verdad, Marco, digo, estos tipos se ponen las pilas, porque si vos, la verdad que ganás cagando, en realidad vos decís, che, vamos a ponernos las pilas porque casi nos fuimos, vamos a cambiar funcionario, vamos a hacer esto, vamos a achicar la cantidad de ñoqui de funcionario que tenemos, de directores al pedo, la verdad, esta sería la idea, ¿no? Vamos a ponernos las pilas y limpiar las calles de nuestra ciudad, para eso cobramos una tasa a los frentistas, que es importante, cobramos una tasa vial, vamos a tratar de que vuelva esa tasa vial al campo, vamos a cumplir con la obra pública prometida. No cumplieron en nada. La verdad, el dato más crítico de esta gestión, son unos mentirosos. Pero es terrible las mentiras. Yo digo, prometieron casi 300 viviendas, no han puesto un ladrillo en un año. Prometieron en el 2021 84 viviendas en Pirobano, no pusieron un ladrillo, no hicieron un cimiento. Las prometieron en el 2023 75, tampoco hicieron absolutamente nada. Entonces, vos decís, hay cuestiones, bueno, ni hablar, hay obras que también debían haberse terminado en la gestión anterior, ahora le echan las culpas a Milei, pero se deberían haber terminado en la gestión anterior. La realidad es que a mí me parecía que iban a mejorar, pero no mejoraron nada. Creo que la gente va a ir por un cambio el año que viene, creo que la gente va a ir por un cambio municipal en 3 años, y creo sí que el gran desafío es tener una oposición con firmeza, pero una construcción permanente
de proyecto y de alternativa. Tiene que haber una propuesta de una ordenanza que cree el plan municipal de vivienda porque la gente lo necesite. Tiene que haber un plan de saneamiento pluvial y cloacal. Tiene que haber un plan de salud y la oposición tenemos que trabajar en un verdadero plan de salud para que nuestro hospital sea un orgullo. Así como hay muchísimo recurso humano excelente en el hospital, hay condiciones a veces infrahumanas de trabajo. Entonces, me parece que en ese sentido hay muchas cosas que yo esperé un año pensando en que iban a mejorar. Y la verdad es que no solo que no mejoraron, sino que quedaron claramente plasmadas las mentiras que dijeron para sacar votos en la campaña. ¿Crees que el hecho de que haya habido una otra lista de la oposición, que bueno, en este caso fue La Libertad Avanza, ingresó un concejal por esa fuerza, debilitó la opción de Juntos por el Cambio? Hay una regla, por ahí hay partes que pueden tornarse más aburridas de mis explicaciones, pero hay una regla que dice en la consultoría política que lo que vos no lo solucionás con la política, lo tenés que solucionar desde la ingeniería electoral. Y Balibuca trata de solucionar con ingeniería electoral lo que no soluciona desde la política. Cuando el tipo ve que hay más de la mitad de la sociedad que no lo acompaña a Pisano porque se veía eso, trata de ayudar a que esté dividida la oposición. Milei no tenía lista hasta 5 o 6 días antes. No tenía lista local. No tenía lista local. Y no dudo de las buenas intenciones de muchos chicos libertarios que estuvieron en esa lista. No dudo de las buenas intenciones. Pero el armado principal de atrás fueron gente cercana a... Sabemos que hay una triada que es Pisano, Mosca y Buca, que trabajan en conjunto desde la construcción política, aunque uno no lo muestren. Y la verdad es que la mano derecha de Mosca, Casali, fue el armador de esa lista, más allá de las buenas intenciones que puedan tener algunos integrantes de esa lista. Quiero dejarlo a salvo. Pero la formación de esa lista claramente nos derivó 3.000 votos que en gran parte eran votos disconformes con la gestión municipal y que más allá de querer votar genuinamente a La Libertad Avanza y a Milei a nivel nacional, a nivel local metieron la boleta completa y lamentablemente fue una de las causas por las cuales perdimos la elección. En tus cálculos, en tus números, una elección el año que viene beneficiosa, no sabemos todavía cómo va a ser el marco de alianzas, pero mínimamente para el radicalismo, ¿cuál sería? Porque ahora si La Libertad Avanza logró un concejal, si obtiene un piso del 12,5 en las elecciones el año que viene, ya va a tener 2 concejales por 2 años. ¿A quién qué concejal qué partido, o qué alianza o qué lista va a perder ese lugar de concejal? No va a poder renovar, porque en este caso, si La Libertad Avanza llega con el porcentaje, puede integrar un concejal. En ese marco de posibilidades, donde un unibloque puede hacerse un poquito más potente, lo mismo pasa a nivel nacional. Milei ya tiene una cantidad de diputados que puede hacerla crecer, que la va a hacer crecer, ya digamos, se da por hecho de que va a tener más diputados que hace 2 años. ¿Cuál sería una buena elección para el radicalismo y para todas las fuerzas que más o menos se ordenan en función de...? Primero hay que ver, yo creo que la boleta única influye mucho en el año que viene. Y hay que ver si después eso se aprueba a nivel provincial o no de cara al 2027, porque nos permitiría hacer inclusive un frente local y tratar de que Buca no divida la oposición. Y en esto hay que estar muy atento, que Buca no divida la oposición para continuar en el poder. Y ahí destaco, hay gente de La Libertad Avanza, el propio el Toto mismo, hay algunos proyectos que ha presentado que son interesantes. Sé que está laburando. Jorge García, que es el titular de ANSES, la verdad que es una gran persona, un gran tipo, que hoy le reconocen todo con el solo hecho de ir, ser el primero que va, el último que se va al trabajo y estar afectado y capacitándose. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Ojalá pudiésemos hacer un frente político
en donde el radicalismo local también pueda emerger a sus mejores hombres, sus mejores mujeres y conformar un equipo mucho más amplio que nos permita ofrecerle a la sociedad de Bolívar también un cambio estructural y en donde pueda visualizar que tiene que votar por la continuidad de Pisano de Bali o un cambio de un frente político en donde esté el radicalismo pero que sea más amplio. Lo mencionás muchas veces a Bali Buca, vos lo ubicás porque como es el líder de claro, vos lo ubicás de esa manera. Pero a ver, Marcos, porque es el líder y responsable de todos estos años de gestión. A mí me tocó competir no contra Pisano, me tocó competir contra los dos. Era Pisano intendente, Bali Buca concejal. Y fue el que sostuvo e hizo la campaña y le prometió a la sociedad otra mentira, decir me quedo de concejal. Estuvo 2 meses y se fue otra vez de senador. La sociedad también esas mentiras las tiene que condenar en algún momento, porque muchos le creyeron. Y decían, mirá qué buen gesto, se viene de senador a concejal. Minga se va a venir. Tuvo 2 meses y se volvió a ir. Y en realidad es es el jefe del circo, digamos, me parece. Entonces, claramente, si hay un responsable, y un responsable de... La verdad es que uno puede planificar, Marco. Yo puedo decir, vamos a hacer tal plan estratégico de salud. Vamos a llevar una buena atención a los CAPS de las localidades, de los barrios. Y puedo fallar... Y en vez de cumplir el 100%, bueno, no me dio el presupuesto, esto, el otro, y puedo cumplir el 70-80. Puede ser, ¿cómo no? Y la otra parte la tenés que cumplir más adelante. En una empresa privada te pasa, es decir, logré estos objetivos, pero me faltan estos que los tengo que llevar adelante el año que viene. Ahora, la verdad es que no es lo que hace Buca. Buca te dice, te inauguro la colectora mañana y te está mintiendo. Te dice, acá van a ir 300 casas y 2 años después te vuelve a tratar de convencer que van a ir otras 300 casas. Y no puso un ladrillo. Y esto, cuando lo llevas a casa por casa, son promesas también incumplidas. La verdad que yo creo que no hemos tenido nunca un político tan mentiroso como él, sinceramente. Juan Carlos, gracias por esta conversación. Dejaste picando algunas frases. Quiero frenar acá y ya esta va a ser mi última pregunta. Considerando que hoy Pisano no puede tener reelección, a menos que modifiquen la ley, que se está hablando de que se modifique la ley para que los intendentes sin posibilidad de reelegir vuelvan a poder presentarse, o al menos hasta el año que pasó, Marcos Pisano era la única figura, además de Bali Buca, porque era el intendente, porque ya había ganado abultadamente en el 2019 y demás, con la legitimidad propia. Yo a veces veo que a Pisano lo legitimaba más la gente para que sea él el candidato, porque uno veía se caía de Maduro que la propia fuerza política a nivel local. Pero bueno, hoy la ley es clara, no le permite volver a reelegirse. ¿Crees que puede haber una figura del oficialismo o obligadamente, si en caso de querer sostener la gestión, porque no encuentra una figura que mida lo suficiente, que llegue a la gente lo suficientemente, tenga que ser Bali Buca el candidato intendente? ¿Cómo ves ese abanico de posibilidades, o también lo observás como una debilidad que ya después de Bali Buca y después de Pisano hoy no se haya erigido ninguna figura del oficialismo con potencial para competir eventualmente en una candidatura a intendente? Son un sistema conjunto y no interesa quién esté al frente de la gestión, sino que me parece que es un gobierno que hay que cambiar, que hay que lograr la mayor cantidad de concejales el año que viene y que hay que ir por un nuevo gobierno y una nueva etapa en Bolívar. Y así como hubo en un momento 16 años de gestión y la sociedad decidió cambiar, me parece que va a pasar lo mismo y el peronismo también va a ir por 16 años acá y se va a decidir cambiar. En cuanto a nombres,
la verdad es que me niego a 3 años antes hablar de nombres y todo, porque si vos hablás con el vecino, está preocupado que le vino 100.000 pesos de gas y tanto de luz y no llega, y si se descompuso el hijo, si puede lo lleva a Copemed porque tiene desconfianza de ir al hospital, pero muchas veces no lo tiene enganchado en la factura de luz y cae al hospital y está preocupado y no llega a fin de mes y está pensando en que se tiene que ir a estudiar el chico más grande y no sabe cómo lo va a bancar en La Plata o en Buenos Aires. O sea, hoy hay otras preocupaciones y en paralelo a eso ve que se encuentra con la factura de que tiene que pagar 17, 18.000 pesos de servicio público y sale a la calle y está todo mugriento, salvo el día que viene Tinelli. Tendría que venir Tinelli todos los días, ¿viste? ¿Viste cómo limpiaron? Sí, sí, además... Ahí en donde tengo el estudio, en la avenida San Martín, pasaron 2 veces el mismo día barriendo. El día que vino, hasta cortaron el pasto todo, hasta de los canteros todo. El día que vino Tinelli, teníamos la sociedad, por lo menos por donde pasaba, la maratón estaba bárbara. Se puede, lo que pasa es que hay una gestión agotada que prioriza otras cosas, pero se puede cambiar, se puede hacer una gestión buena, con equipo, con propuesta, se puede hacer un plan de vivienda sustentable en donde cada uno pueda pagar su vivienda, como nosotros decíamos, con un verdadero plan al precio del alquiler, pagar 300 lucas, 350.000 pesos, y vos te pagabas tu propia casa en 10 años, en bolsas de cemento, 30 bolsas de cemento. Se puede mejorar el hospital, pero el hospital principalmente necesita conducción, necesita una presencia, en general necesita también mayor presupuesto, necesita lograr una empatía de una nueva gestión municipal con un montón de personal que tiene bueno. Se necesita sobre todo una conducción, se necesita un plan integral, se pueden mejorar los caminos rurales, pero ¿cómo no se van a poder mejorar los caminos rurales? Se pueden mejorar un montón de situaciones y modernizar el municipio, se pueden hacer cosas, pero hay que seguir trabajando en un proyecto integrador de todos, por el cambio, y bueno, lamentablemente perdimos por 166, ese número va a quedar para... Necesitamos convencer a 166 que cambien el voto y hay una reforma y hay un cambio para dentro de 3 años. Juan Carlos Morán, gracias por visitar Presente Noticias en este día tan importante para vos, por cómo lo venís planteando en torno al cierre o la ratificación de la condena a Cristina, que surge de una denuncia tuya realizada en el año 2008, ¿verdad? 8 de noviembre del 2008 arranca. Bueno, y muchas gracias por también responder a todas las preguntas que hemos realizado en el día de hoy. Que te encuentres bien y seguramente ya vendrá otro momento en que nos podamos sentar a conversar. Gracias, Marcos, por la invitación.